Bien, la verdad que se tardó nuestro encuentro precisamente, querida Francina Hungría. Qué bueno que nos hayas recibido aquí en tu fundación y no es grata verdaderamente tu presencia y tu cita contigo hoy. La verdad es que siempre me pone muy contenta compartir contigo, con tu equipo, Jordi. Hay una energía positiva cuando nos juntamos, aunque precisamente por los temas de tiempo haya estrés y demás a esta hora del día con el tráfico y no me saludaste con un abrazo, quizás por Omicron. No, exactamente. Pero ahí vamos, ahí vamos. Qué bueno. Francina, vamos a tratar de entrar en conversación para que la gente pueda conocer un poco más de ti en el ámbito personal y familiar. Y a propósito de ello, ¿qué suponen tus padres para ti? La primera palabra que viene a mi cabeza es todo. Yo debo decir que tengo una dependencia emocional de mis padres increíble. Ellos se aprovechan de eso, me manipulan muchísimo. Pero te puedo decir, es una sensación entre dulce y amargo porque siempre estoy muy atemorizada de lo que les pueda pasar. Alguien en una ocasión me decía, fue en mi casa, vamos a orar para que Dios te devuelva la vista. Y yo le decía, ¿sabes qué? Ora por la salud de mis padres, porque para mí sería mucho más relevante que preservar su salud y que ellos estén conmigo que yo recuperar la vista. Por mucho. Wow. Por mucho. Entonces, yo creo que eso te puede resumir bastante bien cómo es la relación de nosotros. ¿Sus nombres cuáles son? Frank Hungría y Rosa Iluminada Hernández. Bueno, la verdad que... Guravera, santiaguera como tú. ¡Ah, mira qué bien! La verdad que han hecho un gran trabajo en ti. ¿Cómo podrías decirnos cómo era Francina de niña? Ay, Dios, tengo que decir la primera palabra que se me ocurre, marimacho. La tortura de mi mamá, porque es que nosotros tenemos un patio enorme y yo me la pasaba de mata en mata, tumbando mango, tamarindo, limón, cereza, granadillo, guanábana, mamón, limoncillo. Entonces... bueno, que tu madre en ese tiempo... Si estamos hablando de Gurabo, es una zona de campo. No, estamos hablando aquí, en la capital, cerquita de esta oficina. Entonces, resulta ser que yo hasta en pijamas me encaramaba. Estamos hablando que yo tenía 7, 8 años. Sí. Entre 6, 7, 8 años por ahí. Y si me caía, sangraba y seguía caminando como si nada. Entonces, mami decía... las piernas de mi niña no te van a quedar piernas. Entonces me decía, ¿tú crees que tú eres un machito? ¿Tú eres una hembra? Ya tú sabes, esa era la tortura de ella, me voceaba y yo subida y me pasaba el día entero en eso. ¿En cuál mata? Así es. Entonces te puedo decir que muy inquieta, me gustaban mucho los deportes, pero resulta que a los 8 años empezó a fallarme la vista porque yo tenía una miopía bastante... pronunciada y ya empecé a no ser tan buena en los deportes porque cuando le iba a pegar a la pelota, por ejemplo en el voleibol, terminaba la pelota en mi cara. y bueno, pero sí tuve una niñez bastante dinámica, vivimos en un multifamiliar, entonces yo crecí con mis sobrinos, con mis primos. Eso permitía como una si fuéramos hermanos. Es una locura, de verdad, la relación que yo tengo con mis primos, gracias a ello. Tengo que agradecer a mi abuelo, que fue que propició que sus hijos vivieran juntos en el mismo edificio y cerca de él. ¡Wow! ¡Qué bien! Así es. ¿Siempre quisiste ser ingeniera? No, yo creo que no. Veterinaria, médico, astronauta, bombero. ¿Y qué pasó? Es que todos tenemos como que distintas etapas, ¿verdad? Luego ya en bachillerato se me daba muy bien el dibujo, entonces
pasé por querer estudiar publicidad. Mi papá me sacó esa idea de la cabeza, me decía, mija, si para tú estudiar publicidad, mejor estudia mercadeo. Y yo decía, yo no quiero estudiar mercadeo. Entonces luego entré con el tema de arquitectura y yo sentía que también me iba a limitar mucho la arquitectura. De la arquitectura brinqué a la ingeniería. Wow. Igual los test psicológicos me ayudaron tiene su relación, aunque sean Sí, distintos. sí, completamente. Yo lo fui relacionando una cosa y otra. Porque no solamente se me daba muy bien el dibujo, también el dibujo técnico, en perspectiva y demás, pero entonces las pruebas psicométricas decían que yo debía estudiar pedagogía, psicología, trabajo social, incluso me decían que podía ser monja porque tenía una inclinación, todo lo que yo contestaba era muy ligado al servicio. Así que cuando le dije a la psicóloga del colegio que quería estudiar ingeniería, me dijo, mira, tú estás bien en matemáticas, tú apuntaste bien en matemáticas, pero tu pasión es el servicio social, trabajar para la gente. Entonces yo te recomiendo que te vayas por otra área. Y yo le decía, no, yo voy a estudiar ingeniería. Pero al final, fíjate cómo eso te iba a decir. La vida mira, cómo el destino, ya entraremos en esa parte en un momento de la conversación, pero mire cómo la situación del propósito de Dios te envía hacia esa parte. Así es. ¿Cómo a propósito, entonces, lograste trabajar como ingeniera en empresas, ¿verdad? Completamente, en empresas constructoras privadas. Empecé cuando tenía 22 años. Yo terminé la ingeniería a los 21 y a los 22 empecé mi primer proyecto. Wow. Algo muy destacable de ese primer proyecto es que había un varillero que me decía, muchachita. Y yo le decía, para usted ingeniera, o Francina. Sí. Entonces volví y me dice, pero es que tú eres una muchachita. Y yo le dije, bueno, pues la próxima vez que usted me diga muchachita, aquí va a haber otro varillero. Me decía, pero yo tengo toda la vida trabajando para el inversionista de este proyecto. Entonces mi estrategia fue buscar un varillero más económico. Al final el inversionista siempre piensa con el dinero. Yeah. Y efectivamente, porque es que es muy importante el respeto, o sea, el respeto entre un líder de proyecto, que todo el mundo tiene, en un proyecto todo el mundo es importante, y eso yo se lo trataba de decir a todos los obreros que trabajaban conmigo. Ahora bien, el líder está ahí para guiar. Ese es el rol de un ingeniero. Entonces tú no puedes tener, no es tolerable la falta de respeto, y más cuando todavía hay muchos, digamos, paradigmas, muchos estigmas sobre una mujer en un proyecto. Ya cuando desarrollé un poco más de seguridad en el trabajo, que estaba a nivel de torre, porque este primer proyecto fue de unos 5 pisos, ya cuando empecé un proyecto de 13 niveles, con cierta frecuencia encontraba uno que otro obrero que me decía, mira mi amor, y yo, su amor está en su casa, si usted quiere usted va ahora mismo y se ocupa de eso, y aquí resolvemos por otra vía. Y ya cuando alguien decía, mira mi amor, de una vez el maestro que estaba conmigo se reía porque sabía por dónde venía la respuesta. Y yo te lo estoy diciendo bonito. En obra hay que hablar con un lenguaje muy firme, un lenguaje, o sea, incluso emplear tigraje. Para ganarte el respeto mismo de tus compañeros. Sí, claro, o sea, yo no puedo venir tampoco de que, mire usted, oye papá, esto se hace así, 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 y si te me equivoca ya tú sabes que lo pagas tú. Por ahí es que va la cosa. ¿Cuál puede ser tu mejor virtud? Ay, Dios mío. Yo creo que tengo mucha seguridad. Es algo que o sea, la confianza que tengo en mí misma es algo que hace que todo conspire a mi favor. Y conectado con eso es que yo soy
muy persistente. Entonces, en una ocasión, una amiga que me vio luchando con un tema varios días y luego lo conseguí, ella pensaba que no lo iba a conseguir, me dijo, oye, una vez más, conseguiste lo que querías con tu persistencia, y de eso se trata. Entonces, creo que la confianza en mí misma también me ha permitido sobrellevar una situación de discapacidad, hasta el punto de que no resulta en un obstáculo para mí, me hace sentirme cómoda con mi propia piel, a pesar de que todavía hayan ciertas barreras actitudinales a nivel social. Eso no es algo que me molesta. Si la gente me mira raro por el bastón, yo no me voy a dar cuenta. Entonces, creo que la confianza es una gran virtud. Yo diría que un gran defecto es que no soy muy paciente. Soy muy impaciente. Entonces, eso puede... A pesar de tantas cosas, ¿todavía mantienes esa impaciencia? Lo que pasa es que sí, es cierto que mi gran lección de paciencia fue depender de los demás cuando adquirí la discapacidad. Tener que esperar por alguien para llegar a un baño, tener que esperar por alguien para tomarme un vaso de agua, tener que esperar por alguien para saber si es de día o de noche. Al principio fue terrible y fue mi gran lección de paciencia, pero ya yo volví a mí ya te aglutinaste. A mí misma, volví a mí misma. Y siempre he sido, porque coloco muchas cosas en mi día a día, o sea, en mi itinerario diario. Hay muchos compromisos, entonces siempre estoy como que apurando. Claro. Francina, ¿qué supuso para ti y para aquellos que en ese momento, hoy hay generaciones nuevas, jóvenes que ya hoy son hombres, o muchos que van a ver este programa, no conocieron del hecho? ¿Qué supuso para ti lo ocurrido un noviembre del 2011? Bueno, mira, 23 de noviembre de 2012, yo salí de mi oficina a almorzar, pero tenía que hacer una parada en una ferretería cercana, un lugar que iba por lo menos 5 veces a la semana. ¿Pero haciendo tu trabajo? Así es, a buscar un cincel. Un cincel es una pieza que utilizamos para hacer demoliciones, una herramienta que cuesta unos 200 pesos, y era lo que me faltaba para poder dejar unas tareas listas en oficina. No llego a mi destino, estaba a menos de una cuadra de mi destino, cuando una persona me intercepta y me pide que me detenga. Yo hice caso omiso, aceleré, pero el vehículo tenía un fallo que en baja no aceleraba. Veo el revólver, ya yo tenía el pie en el acelerador y me pareció más atinado pisarlo un poco más y tratar de protegerme. Okay. Pero o sea, yo no pude inclinarme por completo porque una bala de 9 milímetros me devolvió, y eso tiene una potencia increíble, porque de hecho yo impacté la puerta del conductor fuerte. Exactamente, fuertemente. Los asaltantes penetraron el vehículo, me lanzaron como una cáscara de banano en la calle. Es como que así es que lo puedo pensar, porque yo rodé con mucha facilidad de un lado a otro. Asimismo quedó la calle con la marca de sangre de un lado a otro. Y en pocos minutos yo estaba en un charco de mi propia sangre. Me logré sentar y pedir ayuda, entonces fui trasladada a la clínica más cercana. ¿Sentiste algo? Claro, mucho dolor, y en ese momento lo único que pensé fue: a mi mamá esto le va a producir mucho sufrimiento. Solamente pensé en ella. ¿Tú sabes por qué te lo pregunto? Porque a mí siempre me preguntan qué sentí con 2 tiros, el de la cabeza principalmente. Sí. Yo lo único que sentí fue un zumbido. No, grande. yo sentí mucho dolor. Okay. Mucho dolor, un dolor que yo no lo puedo describir, además de que yo estuve tendida en una camilla
Desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche, Wow. me vieron como 18 médicos tratando de decidir qué hacer conmigo y yo no tenía nada, ni un anestésico, nada. Yo estuve todo ese tiempo ¿Con el sintiendo el dolor. Aquello fue horrible. Yo no te lo puedo describir. ¿La bala estaba alojada o había salido? Salió, pero habían residuos de ella dentro de mí, Dentro por de ti. supuesto. ¿Qué lección, qué enseñanza tiene para ti ese hecho? Yo creo que la lección más grande es que no estamos en control de nada. Te lo digo porque a veces nos volvemos locos en la vida queriendo controlar todo y entonces sentimos mucha impotencia, mucho dolor, mucho sufrimiento cuando las cosas no salen como queremos. Y la verdad es que yo decía, ¿por qué me está pasando esto si yo nunca le he hecho daño a nadie? He sido una buena hija, hice todo por el librito, en ese momento estaba en una relación queriendo formar mi familia, digamos, ya tenía un trabajo estable, bien remunerado como ingeniera y de repente, ¡puff!, todo se cayó. Todo lo que yo había planificado, por lo que tanto me sacrifiqué, porque existen externalidades. Entonces, lo que nos toca es jugar con eso, dejar fluir, porque si lo peleas, entonces Sí. no vas a poder salir a flote. No hubo, y escúchame que te interrumpa ahí, ¿no hubo quizás un cuestionamiento a tu fe? No creo que a mi fe, pero sí preguntaba porque a mí, porque eso es una pregunta natural que todo el Claro. mundo se hace. Ahora, comprendo también que, porque lo que más siento en todo este proceso es agradecimiento, entonces comprendo que todas las veces que he sentido, que he tenido una bendición, me he preguntado por qué a mí. Entonces, somos seres humanos, entonces tendemos a ver lo negativo con mayor facilidad que Sí. lo positivo. Te lo pregunto porque, ¿cómo fue entonces la recuperación? Sería la pregunta. ¿Qué tan dolorosa, qué tan fuerte? Horrible, porque es que yo no podía comer y yo soy muy comelona. Entonces, el no poder mover mi mandíbula, y para colmo, yo creo que mis padres no se percataban, pero compraban unos picapollo y este olor a picapollo, yo no poder masticar. Mira, aquello era terrible, yo creo que son los padres, eso de darle mucha comida a los hijos. Mira, entonces yo recuerdo una vez que ya yo no aguantaba el olor y yo digo, dame un pedacito, y mami me dio una masita de pollo. Cuando yo me meto esto en la boca, el dolor fue tan grande que me tuve que tirar en la cama. Entonces yo tuve como 2 o 3 meses comiendo puro líquido, entonces con tanto calmante porque no aguantaba el dolor, yo deseé morirme porque tener un dolor constante es... Tú no quieres estar vivo. Yo comprendo a aquellas personas que tienen enfermedades terminales que piden eutanasia, porque es una tortura constante. Tú no quieres vivir, tú no quieres hacer nada. Yo quería estar todo el tiempo dormida. Yo quería estar todo el tiempo dormida porque el dolor era demasiado fuerte. Entonces, digamos que... yo creo que el dolor mental, la recuperación mental incidió en la física, porque a mí me invitaron a formar parte del programa de rehabilitación del Lighthouse. Yo acepté porque a pesar del dolor físico que tenía, para mí era más importante salir del círculo de sufrimiento que me rodeaba. Entiendo. Para mí era más importante dejar de pasar 24 horas al día en una cama vegetando. Y entonces recuerdo que el primer día yo no podía comer, no había nada que yo podía comer, me pasé todo el día pasando hambre, tenía mucho dolor, y alguien pensaba, o sea, una chica de lejos decía, ay, ella está deprimida. Eso es mentira, yo nunca estuve deprimida, pero dolor es dolor. Esa era una pregunta que te iba a hacer. No, yo no tuve depresión jamás, pero dolor es dolor. O sea, el dolor tú no puedes estar muerta de risa, ni chelchando. Claro. Entonces, rápidamente pude entender que mi vida no iba a ser tan mala como yo pensé en un principio, que hay un montón de herramientas que permiten que una persona con discapacidad tenga autonomía
y que cuando los países diseñan políticas públicas que incluyen a todas las personas, pues el ciudadano puede vivir, el ciudadano con discapacidad puede vivir y realizarse como cualquier otro individuo. Entonces, yo creo que ese espaldarazo dentro del proceso de reconocer todo lo que iba a poder hacer y todas las tecnologías que estaban a mi disposición, aceleraron el proceso de recuperación física. Fíjate, Francina, vamos a ir a una primera pausa. Me he identificado aún más, y yo sé que hay muchas coincidencias o disidencias entre nosotros en las situaciones que se dieron, y voy a ahondar un poco más en algunas preguntas a propósito de lo que tú acabas de explicar, del dolor y de la dificultad de la comida. Pero eso lo vamos a hacer para una segunda pausa. Ya volvemos. Francina, volviendo a lo que fue el segmento anterior, quería preguntarte porque me quedó en la duda. Yo recuerdo que yo tenía el problema de la mandíbula, duré 6 meses sin comer nada, por eso se me hizo tan familiar lo que tú acabas de explicar. Ajá, pero evidentemente porque uno de los 2 tiros que me alcanzaron la cara me afectó la mandíbula. Entonces, pero el caso tuyo, ¿te afectó la mandíbula también? ¿Te la No, lo que pasa es que la órbita del ojo izquierdo quedó partida en decenas de pedacitos de hueso. Esto aquí, toda esta parte, yo tengo placas, dos placas de titanio atornilladas. Sí. Entonces, esta parte conecta con la mandíbula y de hecho fue digamos, es tan evidente el tema. Por supuesto, se puede tocar, los huesos se sienten rotos por dentro, pero el otro día que estuve con COVID, recordé que porque tenía un tiempazo que no me daba ni gripe, recordé que cuando me sacudo la nariz me sale aire por los ojos. O sea, eso quedó completamente como que abierto por dentro, precisamente ese hueso que está debajo de la nariz. Entonces, todo eso conecta porque yo también tuve un tiempo con la nariz tapada. Primero porque tuve un tejido de cicatrización que no me permitía respirar y todo el tiempo estaba tosiendo y eso me producía mucho dolor en la cabeza porque todo eso estaba en el aire antes de la cirugía. Y luego porque al cortarme ese tejido de cicatrización tuvieron que rellenarme la nariz para que pudiera cicatrizar y dejarme las fosas libres para yo poder respirar. Entonces, sí, por ahí es que va la cosa. La tuya y la mía son heridas muy similares. Yo me imagino que también con el caso de esta chica, de la arquitecta, también tuviste un encuentro con lo que a ti te sucedió, porque a mí me pasó. De hecho, mucha gente me contactó para decirme, mira, ella pudo haber sido tú, pero tú estás viva, tú sabes. Y la verdad es que en el momento que a mí me sucedió, recuerdo que tu caso fue muy similar y de hecho coincidimos en la misma clínica. No, de hecho, tú me recomendaste la clínica donde terminé operándome. Sí, yo te recomendé, hablamos del médico. Así es. Y casualmente, de una manera disidente, fuimos operados el mismo día. Así es. Te operaron primero a ti y luego me operaron a mí. O sea, de alguna manera siempre estuvimos o hemos estado vinculados. Pero era tu segunda cirugía, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, ya tú me habías hecho la recomendación porque había salido bien de la primera. Claro, ya era mi segunda cirugía de 4 que me tuvieron que hacer. Si vamos a eso, ¿cuál fue, definiendo todo eso, entonces tu mayor obstáculo? ¿Superar el dolor? ¿Acomodarte a una nueva vida? ¿No quedarte con odio, con impotencia? ¿Cuál sería tu definición de tu mayor obstáculo? La resistencia al cambio de mi mamá. Al cambio de tu mamá. O sea, la resistencia al cambio que ella tiene, porque todavía lo tiene. O sea,
por decirlo de alguna manera. Ese puede ser una, sí, sí, definitivamente es ese, porque el tema de los tribunales sí me hacía como que, por un lado estoy tratando de retomar mi vida, de recuperarme, y por otro tengo que volver a revivir este hecho una y otra vez por 4 años. Era terrible estar en tribunales, pero eso no era un obstáculo propiamente. Un obstáculo sí es que mientras estoy aprendiendo la técnica del bastón, mi mamá me está escondiendo el bastón porque no quiere ver a su hija con un bastón. Entonces, sí, es no muy deja complejo. no deja de ser doloroso para él. Mira, mi mamá, imagínate salir todos los días con mi bastón en mano, y cada vez que mi mamá me veía, se fajaba a llorar o sea, porque no quería verme con un bastón. Y eso fue así durante 6 años. Wow. Y podía ser que pasara un par de días sin ella llorar, pero entonces desde el momento que había un evento familiar, Claro. y ella veía algún familiar mirándome extraño con el bastón, ya volvía de nuevo a Sí, sí. aquello. Algo que tú no podías controlar. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo una ocasión que yo estoy en Nueva York para aquella cirugía. Sí. Entonces en Nueva York yo tengo amistades, y yo tenía mucho tiempo en cama, tenía deseos de distraerme un poco, y me estoy maquillando, agarro una carterita y ella se pone a llorar. Y yo le digo, oh, ¿y a usted qué le pasa? Me dice que tú lo aceptaste. Wow. Y yo me pongo a llorar con ella, ella estaba llorando, y yo le digo, mami, ¿qué usted quiere que yo haga? Me dijo, que te quedes aquí rezando hasta que recuperes la vista. Ay. Entonces yo en ese momento le dije, mira, si unos ladrones se llevaron mis ojos, lo que usted me está pidiendo es que se acabe mi vida. Y vuelve y se pone a llorar y me dice, yo no quiero vivir. Y yo le dije, usted sí va a vivir y yo voy a salir. Entonces ese episodio se recuperó. Era difícil porque tú tenías que recuperarte tú y también darle apoyo a tu mamá. Completamente. Pero tú sabes qué, eso O ambas también, dándose apoyo. eso también para mí, al mismo tiempo que era un obstáculo, sí me obligó a que Claro. yo no era la víctima. Claro, entiendo. La víctima fue ella. Ella asumió ese rol porque para ella era más difícil que para mí. Claro. Entonces yo nunca fui la víctima. Claro. Y me obligó a administrar mis emociones también. Wow. Entonces, digamos que cada vez que yo salía, me decía, lo aceptaste, yo no quiero vivir. Hasta desde el balcón me voceaba, yo no quiero vivir. Y yo le decía, mami, yo estoy viva, tranquila, todavía Sí, se lo claro. digo, yo estoy viva, estoy contenta. ¿Qué más qué más puede querer un padre? ¿Tiene odio en su corazón, Francina? Mucha venganza? tristeza. Mami Por- se siente todavía muy triste. No, yo me refiero por los que te hicieron el daño. Oh, no, ¿quién? Mami. No, tú hacia Ah, yo no, para nada. No, es que eso no fue algo personal, Jordi. Mira, yo no puedo, no puedo saber cómo es el dolor de alguien a quien lo ha herido su pareja, un familiar. Eso es otra clase de dolor. Claro. Lo mío es una problemática social y Wow. el otro día falleció uno de los jóvenes. Él decía en el sí. juicio, yo tengo tuberculosis, yo no puedo ir a la cárcel. Y el juez le dijo, bueno, usted debió pensar eso antes de involucrarse en este asunto. Y él murió en la cárcel porque un enfermo de tuberculosis, un muchacho de menos de 30 años. Y cuando a mí me llamaron para avisármelo, o sea, yo estallé, me puse a llorar y me di cuenta de que esto es algo que ha afectado a 5 o 6 familias, o sea, de todos los involucrados, igual porque son jóvenes y para su familia ellos son buenos, son importantes. Lamentablemente, las leyes que permiten que podamos tener una convivencia pacífica hay que respetarlas, y si usted viola las leyes tiene que pagar una condena. Esa es la Claro, realidad. Y claro. yo lo digo y lo sostengo, lo dije en el juicio, aquí la única que va a pagar una condena de por vida soy yo, si vamos a hablar de condenas. Claro. Ahora, que de
lo que a mí me sucedió, yo haya podido resurgir, bueno, eso ya Eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Entonces, ¿cómo surge la idea de Francina de la fundación que lleva tu nombre? no fue de Francina, eso es lo primero. Yo rechazaba esa idea en un principio, no lo comprendía. Simplemente, bueno, lo que pasa es que... ¿Cuál es el objetivo? Yo trabajaba en un proyecto, el inversionista de ese proyecto, don Peter Weinert, él entendía que el modo en que la gente reaccionaba a cada una de mis intervenciones, tú recordarás que a mí me hicieron algunas entrevistas y pudiéramos conseguir, existen algunos videos donde me hacen unas entrevistas que a mí se me está saliendo la sangre por la nariz, estoy vendada, muy vulnerable, muy sedada, y me decían, quieren matar a tus agresores. Yo decía que no lo maten, yo no quiero que maten a nadie. Sí, yo lo recuerdo. Entonces, luego la gente empezó a hablar del perdón, empezaron a hacer vigilia frente a la clínica, a orar por mí, a unirse al dolor de mi familia. Entonces, esa reacción positiva al modo en que yo estaba asumiendo el tema, pues fue lo que... la idea del señor Weinert. Exactamente, así es. ¿Y qué cumple? ¿Cuál es la función de la fundación? Pues nosotros desarrollamos proyectos para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de personas con discapacidad. Obviamente amparado en los derechos de esta comunidad, pero que obviamente todavía no se cumplen en gran medida. Claro, en enorme medida. Pero digamos que de alguna manera las instituciones no gubernamentales complementan lo que debería ser el rol del Estado. Muy cierto. ¿Ha impactado la fundación en el ámbito social? ¿Cómo? ¿Entiendes que ha impactado la fundación en el ámbito social? Completamente. Qué bueno. Yo creo que el propio concepto que se tiene de una persona con discapacidad, la perspectiva que se tiene de una persona con discapacidad ha cambiado. Es muy importante el modo en que un doctor percibe la discapacidad. ¿Por qué? Porque el doctor es ese que da ese diagnóstico y le dice a una familia, su hijo tiene una discapacidad. Claro. Es importante luego el modo en que los padres perciben la discapacidad, porque esos padres son los que le van a decir a su hijo, tú eres esto, tú eres lo otro, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, o decirle, tú no puedes hacer nada, tú eres un inútil, te pongo en una esquina. Luego, es importante el modo en que los maestros perciben la discapacidad, porque luego son los que van a poder permitir que los niños jóvenes desarrollen autonomía. Claro. Todo el mundo tiene derecho a ser autónomo en sus funciones, todo el mundo. Para las personas con discapacidad eso supone un entrenamiento, eso supone acceso a recursos, pero lo que sí estamos claros es que el grado de discapacidad de un individuo no depende de su condición física, depende del entorno, y que las barreras que impiden la participación plena de las personas con discapacidad se pueden gestionar. Y por eso hacemos lobby del tema, cabildeamos en instituciones públicas, privadas, trabajamos alianzas público-privadas, también con otras organizaciones internacionales, y entonces con ello pues brindamos oportunidades de acceso a educación de calidad, a tecnología adaptativa a la que yo tuve acceso casi inmediatamente después de haber asumido la discapacidad, a recursos como el bastón. Hemos colocado cerca de 5,000 bastones. ¿Eso es parte del trabajo de la fundación, el bastón completamente. Aquí habían unas listas en el país de espera para bastones enormes,
y aquí llama a cualquier institución que trabaja con personas ciegas, mira, necesito 100, 50, 30 bastones de todo el país. Ya, próximamente vamos a Constanza. ¿Tiene la idea de cuánto han distribuido en el país? Cerca de 5,000, no menos de 5,000. Wow. Perdimos unos listados con un formateo, tiene que estar sobre los 5,000 más o menos. Gracias al apoyo de muchísimas instituciones que cada año pues nos ayudan a llevar el bastón por todo el país. La media, los primeros años colocamos como que 2,000 bastones muy rápidamente y ya a partir de ahí colocamos 400, 300 anualmente. Para ir terminando ya por el tiempo, ¿qué cambiarías en la sociedad nuestra? Yo pensaba que era de todo lo que había sucedido y te iba a decir nada. En la sociedad, yo diría que me gustaría que los tomadores de decisión pues entiendan que cuando hablamos de la calidad de vida de seres humanos, hablamos de situaciones emergentes. A veces me siento a hablar con un servidor público, entre comillas, y siento que estoy hablando con una pared. Y muchas veces he pensado, Jordi, oye, yo no le deseo mal a nadie, pero quizás se requiera que un tomador de decisión viva la situación de una familia vulnerable para que sea empático. Óyeme, entonces es contradictorio que la política, que es el arte de servir, claro, sea un motor más bien para a veces inflar el ego de muchos. Y los bolsillos también. pero yo creo que nos estamos encaminando por buen camino. A veces quisiéramos que las cosas sucedan más con rápido, mayor agilidad, pero ¿qué sucede? Que los cambios estructurales son así, se pueden hacer así. Los cambios culturales y sociales toman mucho. Entonces, por eso las empresas necesitan y las instituciones públicas también trabajar al mismo momento, paralelamente al diseño de políticas públicas, trabajar con sus colaboradores y ser multiplicadores de buenas prácticas de desarrollo y desarrollo humano sostenible. Creo que todavía tenemos un modelo más bien de crecimiento económico. Veo noticias de que se habla de crecimiento económico y eso no necesariamente implica desarrollo. Entonces, yo creo que ese es el switch que tenemos que cambiar. Francina, en 30 segundos, un mensaje para esas personas que puedan estar pasando un momento difícil, como te ocurrió a ti, me ocurrió a mí. ¿Cuál sería el mensaje, incluso para mí mismo y para aquellos que nos ven, de Francina para situaciones así? En una sola línea, no te rindas, porque a veces, como acabo de decir, queremos que las cosas pasen solo con chasquear los dedos. La vida es una lucha constante y si nosotros le cogemos el gustico a la lucha, entendemos que un problema es un peldaño de crecimiento, que es un conductor a niveles que jamás pensaste en tu vida, que cuando sales de tu zona de confort, entonces creces como ser humano. Vamos a disfrutar el proceso, vamos a disfrutar la lucha. Me gustó eso. Agradezco, no lo ves, porque en otra oportunidad lo he hecho en radio contigo, el tiempo dedicado, tu enseñanza, tu crecimiento, tus principios, tus grandes valores y tu gran fortaleza. Amén. La verdad que mi admiración, que siempre te lo he dicho, para ti. Y qué bueno que muchas diosidencias hayan sido con una persona de mi parte, contigo. Así que gracias. Gracias a ti por propiciar este espacio, que fuiste ahí insistente y aquí estamos, me la pasé genial. Gracias, Jordi, porque siempre profundizas bastante. Creo que es por eso, porque nos conocemos desde hace tiempo, así que a tu equipo por el esfuerzo, trasladarse desde Santiago, me honran muchísimo y ojalá que se repita pronto, ya sea aquí en Santiago o lo que sea.